Leía el otro día a una escritora, Laura Ferrero, que sostenía que el amor se escribe poco a poco y con buena letra. Efectivamente, el amor no está en las cosas extraordinarias, sino en la prosa de cada día. San José María nos invitaba a convertir la vida ordinaria en extraordinaria por el amor que ponemos en cada cosa y en cada detalle. Y jugaba con la palabra heroísmo, porque nos decía que hemos de procurar convertir la prosa de cada día en endecasílabo, en verso heroico, por el sentido de responsabilidad, por el cariño, por los desvelos que ponemos en cada instante. Decíamos, el amor se escribe poco a poco y con buena letra. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, sí, la prosa de cada día, pero también buena letra, que la gente lo pueda leer y entender. Es decir, no solamente que amemos a la gente, sino que de verdad la gente se sienta amada, lo cual es una tarea apasionante y a la que el Señor nos convoca y a la que vale la pena. Por tanto, no te olvides, convertiremos la prosa de cada día en verso heroico, en endecasílabo, si procuramos amar poco a poco y con buena letra, de tal manera que todo el mundo se sienta querido y amado. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Chao.